Esta es la historia de Elena, y comienza en la sala de interrogatorios más fría y gris del Departamento de Investigaciones Especiales. Fue allí donde, frente a un criminal arrogante y a sus propios colegas escépticos, la fe que la sostenía fue utilizada como arma para humillarla. El empresario Ricardo Torres, acorralado por evidencias de fraude millonario, miró el pequeño crucifijo en su cuello y sonrió con desprecio. «Vamos, Santita», dijo, con la voz llena de veneno disfrazado de encanto. «Sé que gente como tú tiene un precio. ¿Cuánto cuesta el perdón de tu iglesia?» En ese instante, la ofensa no fue solo contra ella, sino contra la fuerza silenciosa que la guiaba todos los días. Sintió el peso del juicio de todos en la sala. Era su fe contra el cinismo del mundo. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias como si tu fe fuera una señal de debilidad a los ojos de los demás? ¿Has tenido que demostrar que tu fuerza interior era más grande que cualquier prejuicio? Antes de contarte cómo la fe de Elena silenció no solo a un criminal, sino a una sala entera de escépticos. Comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre arrogante descubre que la mujer a la que intentó humillar tiene una autoridad que él ni siquiera podía imaginar. Su respuesta no vino con palabras, sino con un gesto que lo cambió todo. La sala en sí parecía diseñada para aplastar el espíritu. Paredes de un beige sin vida, una mesa de metal fría al tacto y una única lámpara fluorescente que zumbaba incesantemente como un insecto atrapado. Al otro lado del espejo unidireccional, Elena sabía que su equipo la observaba, principalmente el detective Moraes, un joven impetuoso que veía la calma de ella como un defecto, una pasividad peligrosa. Él creía que el enfoque de Elena era demasiado lento, demasiado suave para lidiar con un tiburón como Ricardo Torres. Para Moraes y para muchos allí, el mundo era un lugar que solo respondía a la fuerza bruta, y la serenidad de Elena era interpretada como una puerta abierta a la manipulación. Ricardo Torres, por su parte, exudaba una confianza que rayaba en el insulto. Vestido con un traje carísimo que parecía fuera de lugar en aquel ambiente estéril, gesticulaba con las manos suaves de quien nunca ha necesitado luchar por nada. Estaba acostumbrado a mandar, a intimidar, a comprar el silencio y la lealtad. Para él, la investigadora frente a él era un libro abierto y predecible. Veía su fe no como una convicción, sino como una muleta, un cuento de hadas para adultos que no soportaban la dureza de la realidad, y estaba listo para usar esa supuesta debilidad para desmontarla, pieza por pieza, frente a todos los que la juzgaban. Elena sentía las miradas de sus colegas quemándole la espalda, casi tan intensamente como la mirada burlona de Ricardo frente a ella. Podía sentir la impaciencia de Moraes, la duda de sus superiores. Querían acción, querían que ella presionara, gritara, usara las tácticas agresivas que ellos consideraban eficaces, pero la fuerza de Elena no residía en los gritos, sino en el silencio. Ella observaba, analizaba cada microexpresión en el rostro de Ricardo, cada cambio en su tono de voz, cada gesto calculado. Él creía que estaba en control del juego, pero para Elena, él era solo un hombre desesperado intentando su última y más predecible jugada, el ataque personal. Recordaba las palabras de su abuela, una mujer sencilla del INTC, campo que enfrentó la vida con una fe inquebrantable. «Hija mía», decía ella, «no confundas mansedumbre con debilidad. El agua mansa es la que puede rodear cualquier piedra, no importa cuán grande sea. La fuerza que grita se cansa, pero la fuerza que silencia y observa, esa dura para siempre». Ese recuerdo no era una fuga, sino un cimiento. Mientras Ricardo se preparaba para su ataque, Elena se afirmaba en la sabiduría que no se aprendía en manuales de investigación, sino en la vivencia de una fe que le enseñó a ver el alma detrás de las máscaras. El primer golpe de Ricardo fue sutil, pero cargado de condescendencia. «Investigadora». «Elena, ¿no?», comenzó fingiendo dificultad para recordar su nombre. «Veo que usted es una mujer de principios. Eso es raro hoy en día. Admirable incluso. Pero este mundo, mi mundo, es demasiado complicado para quien ve todo en blanco y negro, en pecado y salvación». Gesticuló como si estuviera dando una clase. «A veces se necesita un poco de flexibilidad para que las cosas funcionen, para que el progreso ocurra. ¿Entiende lo que quiero decir?». Era una invitación velada para que abandonara su rigidez moral, una prueba para ver cuán maleable era. La respuesta de Elena fue un silencio que duró unos segundos más de lo confortable. No desvió la mirada. Simplemente la mantuvo fija en la de él, con una calma que comenzó a irritar a Ricardo. Él esperaba una reacción, una defensa, cualquier cosa que le permitiera escalar el conflicto. Pero el silencio de ella era como una pared.
Entonces, con voz baja y firme, dijo: «Mi trabajo, señor Torres, es precisamente entender la complejidad detrás de actos muy simples, como la firma de un documento falso, por ejemplo, o la transferencia de una gran cantidad a una cuenta fantasma». Ella devolvió la conversación a los hechos, desarmando su intento de filosofar sobre la moralidad. Aquello lo desestabilizó por un instante. Su sonrisa vaciló. No esperaba que ella ignorara el cebo y fuera directo al grano con tanta precisión. Detrás del espejo, Moraes se inclinó hacia adelante, sorprendido. Quizás la santita tenía más agallas de lo que él pensaba, pero Ricardo era experto en recuperar el control. Soltó una risa forzada, como si ella hubiera contado un chiste. «Usted es lista, lo reconozco, directa, me gusta eso, pero sigo pensando que no está entendiendo el tamaño del problema, o de la solución». Fue entonces cuando se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono conspirador, y decidió que era hora de jugar su carta más sucia. Miró directamente su crucifijo, un objeto simple de madera que ella usaba desde la adolescencia. «Sabe, soy un hombre generoso», comenzó, el desprecio ahora evidente en su voz. «Creo en ayudar a las comunidades, en fortalecer las instituciones que hacen el bien. Su iglesia, por ejemplo. Imagino que siempre necesitan ayuda. Una reforma en el tejado quizás, una obra de caridad más grande. Podría hacer una donación muy generosa, un valor que cambiaría la realidad de su congregación. A cambio, hizo una pausa dramática. De un poco de comprensión, un informe que se pierde, una evidencia que no era tan concluyente. La oferta estaba sobre la mesa, brutal y humillante. El silencio que siguió a la oferta de Ricardo fue más pesado que cualquier grito. No era un silencio vacío, sino un vacío denso, lleno de todas las palabras no dichas, de todo el desprecio contenido en aquella propuesta. Elena sintió que el aire se enrarecía, como si la indecencia de aquellas palabras hubiera consumido todo el oxígeno de la sala. Por un momento no sintió rabia, sino una tristeza profunda por la pobreza de espíritu de aquel hombre. Él realmente creía que todo y todos, incluso la fe de alguien, estaban en venta. Para él, el mundo era un gran mostrador de negocios, y el alma, solo una mercancía más. La observaba con una sonrisa presuntuosa, esperando que mordiera el anzuelo, que revelara su precio. Detrás del espejo la atmósfera era de pura tensión. El detective Moraes apretó los puños con el rostro rojo de indignación. No estaba enojado con Elena, sino con la audacia de Ricardo y, en parte, consigo mismo por haber dudado de ella. Miró a su superior, buscando una señal para invadir la sala y poner fin a aquella farsa humillante. Para él, la calma de Elena en ese momento era el preludio de la derrota. Veía la situación escapándose de control. Veía al criminal dictando las reglas y a la investigadora siendo acorralada. Pensó: va a ceder, la ha quebrado. El deseo de derribar la puerta y arrastrar a Ricardo a una celda era casi insoportable. El honor del equipo parecía estar en juego. Fue entonces cuando Elena hizo algo que nadie esperaba. No respondió, no negoció, no se defendió. Simplemente cerró los ojos. Fue un gesto breve, de no más de 3 segundos, pero en aquel ambiente cargado pareció una eternidad. Para Ricardo, esa era la señal definitiva de su victoria. Vio a una mujer débil, recurriendo a una plegaria desesperada, buscando ayuda en un cielo que él consideraba vacío. La imaginó pidiendo a Dios fuerza o un milagro, y el pensamiento lo divirtió inmensamente. Para él era la rendición silenciosa de la santita, la prueba de que la fe era el último refugio de los que no tienen poder para luchar en el mundo real. Se reclinó en la silla, con el cuerpo relajado, la arrogancia desbordándose en una sonrisa de escarnio. «Eso, recé», murmuró, la voz baja, pero perfectamente audible en el silencio de la sala. «Pida una señal. ¿Quién sabe si él no le manda una respuesta?» La burla era la palada de cal que él creía estar echando sobre la integridad de ella. Ya se veía fuera de allí, el proceso archivado, la investigadora comprensiva, cuidando de su iglesia con el dinero sucio de él. Estaba tan inmerso en su propia prepotencia que no se dio cuenta del cambio sutil que ocurría al otro lado de la mesa. No vio que el silencio de ella no era de miedo, sino de concentración. Cuando Elena abrió los ojos, algo había cambiado. La serenidad seguía allí, pero ya no era pasiva. Había una nueva cualidad en su mirada, una intensidad fría y cortante que parecía atravesar a Ricardo y ver directamente el pánico que él intentaba ocultar. Su postura no cambió, no se movió ni un centímetro, pero la energía en la sala se invirtió por completo. Ya no era la mirada de una víctima soportando un ataque, era la mirada de una cazadora que acababa de ver a su presa caer exactamente en la trampa que ella había preparado. La sonrisa de Ricardo vaciló por primera vez, una incertidumbre minúscula parpadeando en sus ojos.
Sintió un escalofrío inexplicable. Con la voz todavía perfectamente calmada, sin ningún rastro de emoción, Elena lo ignoró por completo. No mencionó la iglesia, la donación, el soborno. En cambio, inclinó la cabeza ligeramente y dijo: «Señor Torres, volvamos a la noche del 14 de abril. Usted dijo en su declaración inicial que estaba en una recepción en el Country Club, pero tenemos registros de una llamada hecha desde su celular personal a un teléfono prepago a nombre de un tal Cícero Alves. ¿Le suena ese nombre?». La pregunta cayó en la sala como una piedra en un lago en calma, creando ondas de choque que golpearon a Ricardo de lleno. El nombre era una de las piezas más secretas de la investigación. La máscara de Ricardo Torres finalmente se resquebrajó. Una pequeña gota de sudor brotó en su frente. Tragó saliva, con la boca repentinamente seca. «¿Cícero? No, no recuerdo ese nombre. Debe ser algún error. Recibo cientos de llamadas». La negación fue débil, apresurada. El hombre encantador y en control había desaparecido, reemplazado por un sospechoso común, atrapado en una mentira obvia. Se movió en la silla, el traje caro de repente pareciendo un disfraz barato. Elena no parpadeó. Simplemente lo observó debatirse, dándole todo el espacio necesario para que se ahorcara con su propia soga. Su silencio ahora era acusatorio. Al otro lado del cristal, el equipo estaba paralizado. Moraes, que segundos antes quería derribar la puerta, ahora estaba boquiabierto. Miraba la pantalla, luego a su superior, incrédulo. No tenía idea de que Elena tuviera esa información, y mucho menos de que la usaría con esa precisión quirúrgica. Ella no estaba siendo engañada. Estaba tejiendo una telaraña, pacientemente, dejando que la arrogancia de Ricardo lo cegara por completo. Finalmente entendió su estrategia. No era pasividad, era disciplina. No era debilidad, era un control de hierro sobre sí misma y sobre la situación. Estaba presenciando una clase magistral de interrogatorio que nunca aprendería en ningún manual. Elena entonces apretó aún más el nudo, su voz manteniendo el mismo tono neutro y fatal. «Cícero Alves», continuó, como si estuviera leyendo un informe. «Fue el contador que desapareció 2 semanas después de que su empresa ganara aquella licitación fraudulenta. El mismo contador cuya familia recibió una donación anónima muy generosa, coincidentemente del mismo valor que usted acaba de ofrecerme para mi iglesia». Hizo una pausa, dejando que la conexión se solidificara en el aire. «Dígame, señor Torres, su Dios también es el dinero, porque parece que usted usa donaciones para resolver todos sus problemas, ya sea para callar a un testigo o para corromper a una oficial de justicia». El rostro de Ricardo se puso pálido, una máscara de cera sin vida. La sangre pareció haber huido de su cuerpo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente desarmado, expuesto. Todas sus tácticas, toda su manipulación, toda su arrogancia se habían desintegrado ante la calma implacable de la mujer que había subestimado tan profundamente. La santita ilusa lo había diseccionado con una precisión que ninguno de sus adversarios en el mundo de los negocios jamás consiguió. La sala de interrogatorios, que antes era el escenario de su actuación, ahora se había convertido en su jaula. Y finalmente se dio cuenta de que la puerta acababa de ser cerrada con llave. El shock en la sala de observación era audible. Alguien dejó escapar un suspiro bajo. Moraes estaba completamente inmóvil, con los ojos fijos en la figura de Elena. Sintió una oleada de admiración y al mismo tiempo de vergüenza por su propio juicio precipitado. Había interpretado la fe de ella como una vulnerabilidad, un punto ciego. Ahora veía que era exactamente lo contrario. Era la fuente de su claridad moral y de su paciencia estratégica. No necesitaba agresividad porque su convicción era su arma más afilada. Sabía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto con una certeza que no provenía de códigos legales, sino de un lugar mucho más profundo. Aquello la hacía incorruptible y por lo tanto invencible. Ricardo Torres, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. El brillo de superioridad en sus ojos fue reemplazado por un miedo crudo y primitivo. Miró sus propias manos sobre la mesa de metal, como si no las reconociera. Aquel hombre que construyó un imperio basado en su capacidad para leer y manipular a las personas había cometido el mayor error de cálculo de su vida. Intentó jugar con la fe de Elena, pero acabó revelando la suya propia, una creencia ciega y desesperada en el poder del dinero. Y en ese momento se dio cuenta de que su Dios era impotente en aquella sala fría y beige. El silencio que tanto despreciaba ahora lo estaba asfixiando. Elena lo dejó sumido en su propio pánico por un instante más. No sentía placer en su derrota, solo un sentido del deber cumplido.
No buscaba venganza por la humillación, pues su paz interior no dependía de la aprobación o del respeto de hombres como Ricardo. Su fe le había enseñado que la verdadera justicia no es la que humilla, sino la que restaura el orden. Con la misma calma de antes, se inclinó ligeramente hacia adelante, y el suave sonido de la tela de su blusa fue lo único que rompió el silencio. Su voz, cuando habló, fue casi un susurro, pero cargada de un peso final. Señor Torres, su oferta para sobornar a una oficial de justicia es muy grave. Ricardo levantó la cabeza, un vestigio de desafío intentando formarse en su rostro. ¿Oficial? Yo no soborné a nadie. Fue una conversación hipotética. Una donación, tartamudeó. La confianza ahora completamente hecha jirones. Todavía intentaba jugar, pero sus piezas se habían acabado. Miró a Elena buscando un atisbo de la santita que creía poder manipular, pero no la encontró. En su lugar había una autoridad que no podía descifrar, una fuerza que no encajaba en su visión del mundo. La calma de ella lo asustaba más que cualquier amenaza. Era una calma que venía de un lugar que su dinero no podía alcanzar. Pero su error, continuó Elena, la voz firme como el acero, fue pensar que estaba hablando con una simple inspectora. La frase quedó suspendida en el aire, enigmática y cargada de un significado que nadie en la sala, ni siquiera el equipo de Elena, logró comprender de inmediato. Ricardo soltó una risa corta y nerviosa, un sonido hueco y desesperado. ¿Y con quién más estaría hablando? ¿Con la jefa de todo esto? Por favor, no sea ridícula. La arrogancia era su último refugio, la única máscara que le quedaba. Intentó aferrarse a la idea de que ella era solo una empleada tratando de parecer más importante de lo que era. Un último intento de disminuirla para sentirse más grande. Elena no respondió con palabras. No lo necesitaba. En un movimiento lento y deliberado que atrajo todas las miradas, extendió la mano hacia el cajón de su mesa de metal. El sonido del cajón deslizándose sobre los rieles fue fuerte y agorero en el silencio mortal de la sala. No miró a Ricardo. Sus ojos permanecieron fijos en él, mientras su mano buscaba algo dentro del cajón. La tensión era casi física, una presión en el pecho de todos los que observaban. ¿Qué iba a sacar de allí? ¿Una prueba final? ¿Una orden de arresto? Nadie lo sabía. Aquel gesto simple era más poderoso que cualquier acusación verbal que pudiera hacer. De dentro del cajón sacó un portadocumentos de cuero negro, visiblemente desgastado por el uso. No era un objeto nuevo ni ostentoso, pero tenía el peso de la autoridad. Lo colocó sobre la mesa entre ella y Ricardo con un golpe suave pero definitivo. El sonido resonó en la sala como el martillazo de un juez. Ricardo miró el objeto con la frente fruncida en confusión. Por un segundo, no entendió lo que aquello significaba. Era solo una cartera. Pero entonces, con la misma lentitud calculada, Elena abrió el portadocumentos, revelando lo que había dentro. La luz fluorescente brilló sobre el metal dorado. Allí, clavada en el cuero, había una insignia. No la insignia plateada de un inspector o detective. Era una insignia dorada, pesada, con un águila grabada en el centro, el símbolo máximo de mando. A su lado, una identificación con su foto y su nombre. Elena Amaral, comandante de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. La sonrisa burlona de Ricardo Torres no se deshizo. Se congeló en su rostro, transformándose en una máscara grotesca de shock e incredulidad. Su piel perdió todo el color, volviéndose pálida y translúcida como la de un cadáver. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la insignia como si fuera una serpiente a punto de atacar. Detrás del espejo, a Moraes se le cayó literalmente la mandíbula. Dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. «Comandante», susurró para sí mismo, la voz llena de asombro. Nadie en el equipo de primera línea lo sabía. Elena mantenía su posición de liderazgo discreta, operando en las sombras, coordinando las piezas del juego sin necesidad de anunciar su puesto. Confiaba en su equipo para hacer el trabajo, guiándolos sin la necesidad de ostentar su autoridad. La veían como una colega senior, una mentora, la investigadora más experimentada. Nunca, en sus sueños más locos, imaginaron que la mujer tranquila y de fe serena era la jefa de toda la operación. Ricardo Torres no estaba intentando sobornar a una investigadora cualquiera que juzgaba débil e ingenua. No estaba intentando corromper a una santita ilusa. Acababa de confesar su crimen en una sala de interrogatorios oficial y totalmente grabada a la comandante de toda la Fuerza de Tarea Federal creada para capturarlo. La humillación que intentó infligirle rebotó y lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. El depredador, en su arrogancia, no se dio cuenta de que había entrado voluntariamente en la jaula del animal más peligroso del bosque. El juego no solo había cambiado, había sido aniquilado.
y el silencio que siguió fue el sonido de su mundo entero derrumbándose. El aire en la sala se volvió tan denso que parecía poder cortarse. Ricardo Torres estaba en shock total, sin poder reaccionar. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Parpadeaba repetidamente, como si intentara asegurarse de que lo que veía no era una ilusión. La insignia dorada parecía brillar con luz propia, un símbolo innegable de su derrota. El hombre que se consideraba invencible, acostumbrado a pisotear a los demás y a usar el dinero como escudo, estaba allí, completamente despojado de su confianza, reducido a una figura patética. La verdad lo golpeó como un rayo. Él no era el cazador, sino la presa, y la cazadora que tanto despreció era la responsable de su ruina. Elena, por otro lado, mantuvo su postura. No, había triunfalismo en su mirada, solo la fría determinación de quien cumple con su deber. Esperó. Esperó a que la ficha de Ricardo cayera por completo, a que sintiera el peso de su propia audacia. No necesitaba palabras para vengarse. La visión de su rostro pálido, del terror estampado en sus ojos, era la prueba más contundente de que la justicia, a veces, llega de formas inesperadas. La fe de la que él se burló le había dado la paciencia para esperar el momento adecuado, la claridad para ver a Pisentonesin a través de sus tácticas y la fuerza interior para no verse afectada por sus ofensas. Era la calma antes de la tormenta final. «Señor Torres», la voz de Elena sonó de nuevo rompiendo el silencio, pero ahora con una autoridad innegable. Sus intentos de soborno, sus amenazas veladas y sus mentiras han sido todos registrados, no solo por nuestro equipo de audio y video, sino también por testigos que estaban presentes en cada uno de sus acercamientos. Su confesión y su intento de corromper a una oficial federal agravan considerablemente su situación legal. Y por tratarse de la comandante de la unidad de lucha contra el crimen organizado, esto eleva su crimen a un nivel que usted ni siquiera comprende. Lo que usted acaba de hacer no es solo una violación, es un certificado de su carácter, revelado en el momento de su mayor desfachatez. Él negó con la cabeza, un último y desesperado acto de rebeldía. «No, no es posible. Esto es un error. Yo no sabía». Su voz era un susurro ronco, casi inaudible. Miró hacia el espejo, como si finalmente se diera cuenta de que había una audiencia para su humillación, y allí vio los rostros conmocionados del equipo, la seriedad de los superiores, la incredulidad de Moraes. La realidad lo aplastó. La sonrisa de escarnio que había exhibido minutos antes había sido pulverizada por la verdad desnuda y cruda. Había perdido no solo su libertad, sino su reputación, su imagen de intocable, todo por subestimar a la mujer que tenía enfrente. Moraes, al otro lado del cristal, no pudo contenerse más. Abrió la puerta de la sala de observación y entró, seguido por otro agente. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Ricardo Torres se sobresaltara. Sus ojos se abrieron aún más. Aquel era el fin. Moraes, ahora con una clara reverencia en los ojos que antes expresaban duda, se acercó a la mesa. «Comandante», dijo, la voz llena de un respeto que nunca antes había sido tan explícito. «La orden de arresto para Ricardo Torres por asociación ilícita, lavado de dinero y ahora intento de soborno a una oficial federal está lista para ser ejecutada. ¿Podemos llevarlo a la celda de detención?» La pregunta no era solo una formalidad, era un reconocimiento, una validación. Elena asintió una sola vez, un movimiento breve y preciso. Recogió el portadocumentos de cuero, guardando la insignia dorada de nuevo en su interior. Aquel gesto simbolizaba que su autoridad no necesitaba ser expuesta para ser sentida. Su fuerza no provenía de un título, sino de su esencia, de su fe inquebrantable. Se levantó de la silla y Ricardo, casi por instinto, también se levantó tambaleándose. La diferencia de postura era abismal. Ella, erguida y tranquila. Él, encogido y tembloroso. La escena final era un cuadro de la justicia manifestándose, no con violencia ni gritos, sino con la calma y la dignidad de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ricardo Torres fue esposado y escoltado fuera de la sala, con el cuerpo encorvado y los hombros caídos. No miró hacia atrás. Elena lo observó partir sin una pizca de emoción en su rostro. Allí no había venganza, solo la constatación de un ciclo que se cerraba. Aquel día no fue solo el arresto de un criminal, fue la validación de una vida, de una forma de ser. Fue la prueba de que la integridad, la paciencia y la fe pueden ser las armas más poderosas en un mundo que solo reconoce la fuerza bruta y la manipulación. Permaneció en la sala unos instantes más, el zumbido de la lámpara, fluorescente ahora pareciendo un eco distante, casi irrelevante. En la comisaría, la noticia de la verdadera posición de Elena se extendió como la pólvora. El respeto por ella,
que antes era silencioso y discreto, alcanzó un nivel estratosférico. Moraes y los otros colegas que antes la veían como la santita ingenua, ahora la admiraban con una reverencia casi absoluta. Ya no la veían como una simple colega, sino como la líder más íntegra y formidable que la unidad había tenido jamás. Su calma ya no se confundía con pasividad, sino con un control absoluto. Su fe, que antes era vista como una peculiaridad, fue finalmente comprendida como la fuente de su incorruptibilidad y de su fuerza estratégica, una armadura contra el cinismo del mundo. Elena continuó liderando la unidad con la misma serenidad de siempre, pero ahora el ambiente a su alrededor había cambiado. Las bromas internas sobre su pureza desaparecieron, reemplazadas por un silencio respetuoso cuando ella hablaba, por un sentido de seguridad en su presencia. Aprendieron que su fe no la hacía ciega, sino que la hacía ver más lejos. No la debilitaba, sino que la anclaba. La prueba de su fuerza no vino de un milagro sobrenatural, sino de la manifestación de un carácter forjado en la creencia de principios que trascendían lo material y lo corruptible. Aquel día fue un punto de inflexión, no solo para Ricardo, sino para todos los que presenciaron el giro de los acontecimientos. Ricardo Torres fue procesado no solo por los millones desviados en fraudes y lavado de dinero, sino que el intento de soborno a una oficial federal de alto rango agravó su pena de forma irrecuperable. Se convirtió en un ejemplo amargo de cómo la arrogancia y la subestimación pueden derribar incluso a los más poderosos. Su vida, otrora un símbolo de éxito sin escrúpulos, se desmoronó por completo. En prisión tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre la santita ilusa a la que intentó humillar. La mujer, que con su fe y su dignidad desmanteló su imperio de mentiras. La cuenta de la vida es así, siempre llega, y fue cobrada de una manera que él jamás imaginó. La imagen de Elena permanecería en la memoria de todos, no por la exhibición de poder, sino por la discreción, por la calma, por la fuerza que extraía de su fe en Dios. Demostró que la verdadera autoridad no reside en el grito, sino en la convicción silenciosa, no en la intimidación, sino en la integridad inquebrantable. No necesitó levantar la voz, no necesitó usar tácticas agresivas. Su presencia, su verdad y su carácter fueron suficientes para desarmar al más peligroso de los oponentes. Se convirtió en un ejemplo vivo de que la fe, para aquellos que la viven con verdad, es la más poderosa de las armaduras, capaz de transformar la burla en respeto y la aparente debilidad en una fuerza que desafía toda lógica. Y así, la historia de Elena se convirtió en un vívido recordatorio, un testimonio de que incluso en los ambientes más escépticos y agresivos, la fe puede ser la roca que nos mantiene firmes. No era una superheroína de película, sino una mujer real, con una fe real, que enfrentó la prueba con una dignidad que transformó la humillación en una lección inolvidable para todos. Su historia es un faro para quien se siente invisible, subestimado o juzgado por sus creencias. Es la prueba de que al final, la verdad y la integridad siempre prevalecen, no importa cuán grande sea la oscuridad o cuán arrogante sea la incredulidad. Elena era la personificación del pasaje bíblico que dice: «El Señor peleará por vosotros, vosotros solo estad quietos». Su calma no era inacción, sino la estrategia de quien confiaba en que la justicia llegaría. Sabía que no necesitaba demostrar nada a nadie, pues su fuerza provenía de una fuente que estaba mucho más allá del juicio humano. Y lo que Ricardo Torres y su equipo vieron aquel día no fue solo un interrogatorio exitoso, sino la manifestación de un poder que él no podía explicar, comprar o controlar. Fue la fe de Elena la que lo desenmascaró y lo expuso de forma implacable ante todos. Al final, no fueron los protocolos ni las evidencias lo que quebró a Ricardo, sino la revelación del carácter de la mujer que intentó corromper. La fe de Elena no la ilusionó, la capacitó, no la debilitó, la hizo inquebrantable. No necesitó un milagro grandioso, sino una intervención sutil de la providencia que la colocó exactamente donde necesitaba estar, con la autoridad que la había conducido hasta ese momento. La vida le cobró la cuenta a Ricardo de una manera que solo la vida, con sus giros inesperados, sabe hacer. Él despreció la santidad de ella, y ella lo confrontó con la suya propia en un escenario donde la verdad no podía ser comprada. Aquel día, todos aprendieron que la fe que el arrogante despreció como una señal de debilidad era en realidad la armadura que la hacía inquebrantable. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.